Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro, el primer encuentro de dos, de esta actividad sobre el sistema de justicia, barreras y ajustes procedimentales para personas con discapacidad, que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, junto con ADAJUS, el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Esta actividad se enmarca en la resolución 731/19 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Empieza hoy y va a continuar el 22 de junio en el mismo horario de las 14:30 horas. Hago esta pausa también para pedir disculpas por la tardanza con la que iniciamos el encuentro de hoy. Estábamos tratando de superar un desperfecto técnico. Bueno, como les decía, retomamos el próximo 22 de junio en el mismo horario, con el mismo enlace de acceso. Y para ya dar comienzo, le saludamos a quienes van a ser las expositoras de esta actividad: Mabel Remón, directora del programa ADAJUS, y Yael Hergenreder, abogada perteneciente también al programa. Así que bueno, Mabel, Yael, muchas gracias por estar acá con nosotros, también por la paciencia ante estos desperfectos técnicos. Saludamos también al auditorio que está acá presente, y de ahora en más, este espacio es tuyo, las escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias al Instituto, ¿no?, por permitir este intercambio de experiencias. Sobre todo para nosotros significa eso, un intercambio de experiencias sociales, en lo que significa en el marco de la justicia. La justicia es el intermediario básico para un mejor aprovechamiento de las relaciones. Y justamente en materia de discapacidad solamente es útil la experiencia vivida y poder aplicar a la normativa existente. Por eso, bueno, gracias. Gracias y esperamos que sea interactivo, que puedan participar, que las preguntas que podamos llegar a realizar las respondan. Si no lo quieren hacer a viva voz, lo pueden hacer por escrito en el chat, para que estemos al menos medianamente informados de qué sienten, qué necesitan o qué querrían saber. En un principio, ¿qué es ADAJUS? ADAJUS es el primer programa latinoamericano que se enmarca en la justicia como un grupo interdisciplinario para asistir a las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Este programa fue reconocido por la ONU como primero en su calidad de equipo, prácticamente podríamos llamarlo pericial. El tema de la interdisciplinariedad es absolutamente necesaria en materia de discapacidad, ya que las diversas disciplinas permiten abordar las diferentes aristas que podemos tener en materia de personas con discapacidad. Esto que aparece casi novedoso lleva 11 años de práctica, y si bien todos creíamos que sabíamos sobre cómo actuar en materia de discapacidad, cuando llevamos toda la teoría a la práctica y percibimos cuánto camino nos falta por recorrer. Y desde ese lugar es que va a hablar en un principio Yael, para hablar sobre la normativa, es decir, la parte que la gran mayoría puede desconocer o no, la puede leer, buscar, pero nuestra mirada probablemente le dé un tinte diferente. El equipo se basa también en disciplinas como sociología, antropología, bueno, trabajo social, desde luego, psicología, psicopedagogía, todas abocadas a trabajar los temas como violencia en materia de discapacidad, violencia de género, todos los temas
que tenemos a diario, desde los penales a los civiles. Y cada uno interviene según el tema, el equipo que interviene. Está integrado por profesionales con y sin discapacidad. Y esto es fundamental, porque la participación nuestra en ese sentido es mucho más que un trabajo. Para nosotros es un objetivo de vida. Y eso es lo que apunta y marca la diferencia. Así que, bueno, los dejo con Yael para que comience con el tema de la normativa. Bueno, muy buenas tardes. Disculpen nuevamente la demora. Tuvimos ahí unos inconvenientes para poder conectarnos, pero por suerte ya estamos acá. Bueno, en primer lugar, una de las ideas que trajimos con el programa que presentamos era contar un poco cómo fue surgiendo todo este concepto de discapacidad, cómo fue atravesando los distintos modelos, quizás algunos lo conozcan en mayor o menor medida, pero en líneas generales podemos decir que el primer modelo de la discapacidad que aparece fue el modelo de prescindencia, donde la justificación de la discapacidad era meramente religiosa, ¿sí? Se creía que la persona con discapacidad estaba asimilada a un pecado. Dentro de ese modelo existían dos submodelos más, que ambos coincidían en que la persona con discapacidad no tenía nada que aportarle a la sociedad. Y dentro de esos modelos teníamos el modelo eugenésico, que es aquel por el cual la persona con discapacidad se suponía que su vida no merecía ser vivida, por eso se producía el exterminio, el infanticidio, sobre todo al nacimiento de un niño con discapacidad, y la marginación era el otro de los submodelos en el cual la exclusión social de las personas con discapacidad era lo que primaba, eran considerados que eran objetos de maleficios, o advertencias de peligro, ¿no? Siempre vinculando a la discapacidad, como bien dije, con una cuestión religiosa. Después de este modelo, siguió el modelo médico rehabilitador, que quizás de ese han escuchado un poco más, porque es el que nos precede al actual. La causa de la discapacidad era científica, pero la persona, para que pueda aportar a la sociedad, debía ser rehabilitada, debía ser normalizada. Este modelo surgió más o menos en el siglo XX, al final de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de todos los ataques que habían vivido las personas en la guerra, ¿no? Entonces, la sensación era de que la guerra se había llevado algo que había que reemplazar, y la discapacidad se veía como un problema individual de la persona. Entonces, la persona era benefactor de prestaciones sociales, se la veía como una cuestión de asistencialismo. Al decir que la cuestión de la discapacidad estaba centrada en un problema individual, estaba muy relacionado con las enfermedades, con accidentes, con condiciones de salud. Es decir, que el foco de la discapacidad estaba puesto meramente en la deficiencia. A partir de que surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, empieza a poner de manifiesto lo que es el modelo social de la discapacidad. Y este modelo lo que nos cuenta es que las causas de la discapacidad son sociales. ¿Por qué decimos que son sociales? Porque el foco ya no está puesto ni en la enfermedad ni en la condición de salud, sino que una persona con algún tipo de deficiencia, que puede ser física, mental, sensorial, intelectual, al interactuar en la sociedad encuentra barreras que le impiden el efectivo acceso y la efectiva participación en igualdad de condiciones que los demás. Por eso decimos que hay una valoración y un respeto por la diversidad, que este modelo social apunta a lo que es la autonomía, y las limitaciones ya no están puestas en cabeza de la persona, sino que están puestas en la sociedad. La persona con discapacidad deja de ser un objeto para pasar a ser un sujeto de derecho, un sujeto que merece respeto. En este traspaso de un modelo a otro, sí, Mabel. Sí, no, iba a dar un ejemplo
muy simple y sencillo. Las barreras son sociales, no son propiamente de las personas, porque el diseño de los objetos y de la vida cotidiana se realizan basados en lo considerado, y lo digo entre comillas, la palabra normal. Y hay un ejemplo básico, no sé cuántos de ustedes puedan llegar a tener la inclinación a escribir con la mano izquierda. Y las personas zurdas, por ejemplo, cuando iban a la escuela, sobre todo hace unos años, no encontraban bancos que pudiesen adecuarse a su sistema de escritura, es decir, su movilidad física estaba prácticamente impedida a poder desarrollar una escritura fluida. Tenía que escribir al revés. Las guitarras, las tijeras y todos los objetos que podemos encontrar que son diseñados para personas que escriben o utilizan mayormente la mano derecha. Y esto tiene una perspectiva económica, porque el industrial, absolutamente válido, va a pensar en su ganancia y va a fabricar lo que significa para la mayoría. Y en ese punto es cuando decimos, las personas con discapacidad, con sus diferentes variantes de barreras que puedan tener dentro de la sociedad, es la sociedad misma la que le impide un ejercicio pleno de su autonomía. Por supuesto que no se le va a pedir tal vez a ese industrial que fabrique con diseños universales, pero sí es lo más probable que el Estado de algún modo deba intervenir para que así ocurra, para que esa persona tenga un acceso pleno. En definitiva es deficiencia más barrera igual discapacidad, ¿no? Quería dar eso que no aparece como, obviamente no es una discapacidad, sin embargo, es una barrera muy conocida por mucha gente que nosotros nos rodeamos. Gracias, ya era eso. No, está bien. Y un poco continuando con esto de los modelos y demás, pasamos de utilizar determinados lenguajes, como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, los impedidos, el minusválido, el incapacitado, cuando la discapacidad estaba muy asociada con el tema de la capacidad, y eso se mezclaba con el tema de la capacidad jurídica también, capacidades diferentes, necesidades especiales, para pasar a hablar de persona con discapacidad, porque como dije hace un rato, ponemos en primer lugar a la persona como sujeto de derecho, ¿sí? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el resultado de décadas de trabajo para poder cambiar esas actitudes y esos enfoques respecto de las personas con discapacidad. Pasaron de ser considerados objetos a ser considerados sujetos y de pasar de una protección social al goce de sus derechos y libertades fundamentales. Es decir, la persona con discapacidad es capaz de reclamar sus derechos y de tomar las decisiones respecto de su propia vida. ¿Qué hace la Convención? Nos aclara y nos matiza todas las categorías de derechos que son aplicables a personas con discapacidad y también pone en evidencia e identifica aquellas áreas donde los derechos de las personas con discapacidad se encuentran vulnerados. ¿Para qué? Para hacer las adaptaciones y también para reforzar esa protección. Podemos decir que la Convención lo que hace es promover, proteger y asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos y en igualdad de condiciones que los demás. Si ustedes agarran el texto de la ley, continuamente remarca en igualdad de condiciones que los demás. Por eso, dentro de los principios que contempla la Convención, tenemos el respeto por la diversidad, por la autonomía, la no discriminación, la participación e inclusión, el respeto por la diferencia. La Convención y el protocolo facultativo se adoptaron en el 2006 y Argentina los incorpora a su ordenamiento jurídico por medio de la 26.378 en el 2008. Después se incorporó
al bloque constitucional y forma parte de aquellos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional mediante la ley 27.044. Y una de las cuestiones que son relevantes es que Argentina, cuando la ratifica también ese protocolo facultativo, ese tratado adicional, donde los estados partes de la convención le reconocen la competencia del comité. ¿Para qué? Para recibir y considerar aquellas comunicaciones que hagan las personas con discapacidad o los grupos de personas con discapacidad que sean víctimas de una violación por parte de los estados partes de la convención. Entonces, sí. Se entrecorta mucho, perdón. A vos también, en general se corta. Pero sí. ¿Cuántos de los presentes conocen la convención? O conocen de su existencia, aunque no la hayan leído. Anímense con el micrófono, con el chat. La idea es hacer un intercambio acá. Así que no tengan vergüenza. Yo tengo conocimiento por otras actividades que he participado en el instituto. No soy abogada, igual quiero aclararlo. Yo tengo conocimiento porque venía en un juzgado de familia, de hecho hice un trabajo que tenía que ver con el tema que estamos hablando hoy. Así que, bueno, por eso hoy me uní a esta charla porque me parece súper interesante. Creo que como Poder Judicial, como integrante del Poder Judicial, nos falta un montón para de verdad hacer accesible a las personas su derecho a ejercer y acercarse a la justicia. Hay muchos impedimentos desde los edilicios. En Matanza hay juzgados que están en edificios muy, muy chiquitos, solo con escaleras o ascensores muy pequeños, que por ejemplo las personas que se trasladan con silla de ruedas es imposible. O sea, tenemos un montón de cosas. Lo mismo que creo que yo he conocido a la JUS y a la doctora Remón cuando hemos necesitado un intérprete en lenguaje de señas. Creo que hasta ese nivel nos falta un montón como Poder Judicial. Así que está buenísimo que se propongan este tipo de charlas porque nos abre más la mente y a empezar a buscar herramientas, que creo que hay un montón. Así que estoy encantada de que, bueno, estemos hoy en esta charla y ojalá se sumen más personas. Bueno, gracias Cintia, gracias por tu aporte. Bienvenido también. Natalia también me encantó que había leído. Yo no la veo. A ver. Hola, sí. Hola. No Hola, sé si se escucha. Sí, sí. Yo trabajo en el Observatorio de Discapacidad de la ciudad, depende del Consejo de la Magistratura, y la verdad que nos viene bárbaro también esta charla. De hecho, estoy en el área jurisdiccional y estamos, es relativamente todo muy nuevo, y hacemos, intervenimos expedientes, y de hecho incorporamos toda esta cuestión del acceso y demás. Así que bueno, no quería decir más que eso para dar mi presentación. Nada más. Bueno, muchas gracias Natalia. Ahí tenemos mucho trabajo en conjunto con el Consejo de hace tiempo. Sí, de hecho, no sé si seguramente conoces a Lucía. Sí. Ella fue la que me dijo, me pasó el link para que me conectara. De hecho, ella iba a participar, pero ahora estaba justo en un lío, así que le digo, bueno, después te cuento. Sí, bueno. Anoche me escribió que iba a participar. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más que conozca la convención, que quiera compartir su experiencia con la discapacidad, sea desde el ámbito personal, laboral? Personalmente, hola. Mucho gusto. Hola, encantada, un gusto de participar y de escucharlas. Bueno, soy docente en la Universidad de Matanza, en la carrera de salud y en la materia de Derecho Laboral y Ocupacional.
en la segunda parte de la materia vemos todos los que son los temas vinculados a la seguridad social y entre ellos la discapacidad. Y como yo siempre digo que nada es casual en la vida, nosotros tenemos el viernes un trabajo en equipo con los alumnos donde, bueno, uno les ha pedido que leyeran el material que les hemos subido a la página del MIEL, de la UNLAM, para generar un debate e inclusive convocar a los alumnos que son futuros kinesiólogos y fisiatras, convocarlos para que planteen objetivos, una mirada distinta y poder compartir herramientas. Obviamente, bueno, en los tratados y la materia conozco algo porque precisamente en años anteriores hemos tenido más con la virtualidad que dar las charlas de esa manera, así que para mí es un gusto y un placer poder capitalizar conocimiento y obviamente conocer estas nuevas herramientas que ustedes nos permiten abordar, ¿no? Bueno, gracias Beatriz, gracias por tu aporte. Marcela, Sí, ibas a decir algo, ¿no? sí, buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes. Yo me llamo Marcela Pellegrín, soy jueza de familia, juzgado número 2 en Junín. Bueno, cuando vi el tema, la verdad que me interesó muchísimo, me interesaron también las exposiciones de ustedes. Es un tema que hay mucho para hacer desde la justicia. Nosotros tenemos que tener más cosas, más herramientas disponibles para las personas que concurren al juzgado. Yo digo siempre para hacerles la vida más sencilla y eliminar estas barreras de las que tanto hablamos, ¿no? Es necesario que la justicia sea la primera que saque las barreras permitiendo el acceso a la justicia. Así que, bueno, sí, conozco obviamente la convención, si no estaríamos en un problema. Y bueno, me parece muy interesante todo lo que tenga que ver con discapacidad y todos los aportes que ustedes puedan darnos. Así que bueno, era solamente presentarme y decirles que me resulta muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias, Marcela. En pandemia estuvimos trabajando con las asesorías de Junín, en algunos otros casos. Y nosotros sí. Trabajamos mucho con Lorena Sarquís, con la curadora. Con ella estuve trabajando un montón. Claro, sí, yo la conozco mucho a Lore y hacemos muchas cosas juntas. Así que bueno, acá estamos, bueno, muchas gracias. No, ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, sigo. Si se animan, levanta. A ver, Victoria. A ver, ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Victoria, yo trabajo en la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín y soy abogada también. Esta convención la estudié en su momento cuando hice la carrera y ahora me está interesando más de cerca todavía, si bien en el contencioso no la veo muy seguido. Ahora personalmente hay un tema con mi mamá que ha perdido la audición producto de una operación que tuvo que pasar. Y bueno, me estoy interiorizando más en el tema. Personalmente tal vez me interesa más las herramientas laborales que ella podría tener a partir de la pérdida de la audición y cómo podría seguir. Obviamente que también se va a asesorar con un abogado, pero bueno, al tener una hija abogada, tengo como interés propio para saber cómo abordar esto. Bueno, buenísimo, Victoria. Si querés, después igual nosotras vamos a brindar los canales de comunicación y podemos abordar consultas que tengan particulares o de algún caso referido a los lugares laborales que tienen y nos pueden consultar y vemos bien cada situación en particular, ¿sí? Gracias. No, por favor. Ahí hay otra mano más, Andrea. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, me presento también. Soy Andrea Fraschina de Mar del Plata, abogada, y estoy cursando el segundo año de la carrera de Discapacidad y Derechos de la UBA, de la carrera de especialización. Por supuesto que todos estos temas me interesan muchísimo, no solo desde lo profesional, sino porque también soy mamá de un niño con discapacidad, entonces me atraviesa
personalmente la temática y bueno, es un tema que me apasiona y por eso decidí unirme a este curso. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y seguramente... A ver, Mabe, ¿hablaste algo? Dije gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Se corta tanto que te veo, viste, por ahí con la boca abierta, pero no llego a oírte. Entonces no sé si... Perdón, pero hoy la señal no nos colabora, me parece. Bueno, continuamos un poquito y después quien quiera participar en todo momento es bienvenido el aporte, ¿sí? Como veníamos hablando, hubo un cambio también en esto del lenguaje. ¿Y por qué hacemos tanta mención a esto? ¿Por qué es importante? Porque todavía nos seguimos encontrando con textos judiciales donde tratamos de suavizar la situación, donde tratamos de decirlo de una manera que no suene, y empezamos a escuchar palabras como no vidente, y empezamos a escuchar esto de las capacidades diferentes y las necesidades especiales. Y la realidad es que primero es una persona. Esa persona se va a llamar José, Rosa, Juana, María. Y después tiene una situación de discapacidad, ¿no? Cómo poner en primer lugar a la persona con su nombre y con su apellido. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en los procesos de determinación a la capacidad, los abogados hablamos del causante, ¿no? El causante, hablamos siempre de el incapacitado, y por más que ese modelo ya se sustituyó con el nuevo código, y hubo todo un cambio ahí que no voy a entrar ahora en detalle por una cuestión de tiempo y porque si no nos vamos en tema también, pero todavía seguimos leyendo en los escritos judiciales este tipo de cuestión, el encartado, no sé si les suena de haberlo leído también, y poner primero a la persona con discapacidad, lo importante que la persona con discapacidad conozca el proceso judicial en el cual está inmiscuido. Y un poco Adajuz lo que hace es dar respuesta al artículo 13 de la Convención, lo que habla de que la persona con discapacidad debe tener acceso a justicia en igualdad de condiciones que los demás, mediante ajustes de procedimiento que sean adecuados para la edad, ahora vamos a ir desglosando todo, como participantes directos o indirectos, incluida la declaración como testigos en todas las etapas del proceso, incluyendo aquellas etapas de investigación y otras etapas preliminares. Entonces, para hablar del acceso a la justicia, es necesario que se den determinadas condiciones. Nosotros siempre decimos en la oficina que no hay 13 sin 12, y lo decimos medio a modo de chiste interno, pero si yo no le reconozco a la persona con discapacidad, no la reconozco como persona en igualdad de condiciones con los demás, con su capacidad jurídica para tomar decisiones, no puedo hablar de acceso a justicia. Por eso es importante reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para la toma de decisiones, proporcionando apoyos y salvaguardias que impidan los abusos de derecho. Como también este sistema de apoyo, y vuelvo a lo mismo, voy a tratar de ser cortita en esto, estos sistemas de apoyo tienen que estar diseñados para cada situación en particular, para cada persona en particular. Por algo hoy nuestro proceso de determinación a la capacidad nos habla de la audiencia del 35, esto de escuchar a la persona con discapacidad, de saber cuáles son sus deseos, sus intereses, sus preferencias, cuáles son las personas de su confianza, ¿no? Y que la persona tome conocimiento del proceso en el cual se está llevando a cabo respecto de su propia capacidad. Otra de las condiciones que nos habla el artículo 13 son los ajustes de procedimiento. ¿Qué entienden ustedes? A ver, ¿quién se anima por ajustes de procedimiento? Los ajustes de procedimiento son, o sea, nos tenemos que nosotros adaptar a las personas, hablar en lenguaje claro, haciéndole entender sus derechos,
permitir, porque lo establece la ley, que las personas vengan con sus personas, independientemente de que estén designadas ya de apoyo o no, dentro de un proceso con sus personas de confianza. A mí me pasó en un proceso, justo estaba de licencia, que se presenta una mamá solicitando una cautelar, que es sordomuda, y ella propone a alguien, y no sé qué pasó, estamos consorteando un intérprete de señas, y yo dije, uy, ¿acá qué pasó? Porque si ella ya trae su persona de apoyo en la que ella confía, son esas cosas de que a veces tenemos que dejar de ser tan procesalistas y empezar a adaptarnos nosotros, porque estas personas tienen las barreras sociales y tienen también las barreras que todos tenemos con estereotipos que tenemos que tratar de construir, porque si bien la convención hace bastante que está y la ley también, la realidad es que está siendo un proceso demasiado lento. Hace 10 años del compromiso internacional y todavía tenemos lugares manicomiales, o sea, todavía no se cerraron. Entonces creo que tenemos una deuda social muy grande en muchísimos aspectos. Creo que tenemos que empezar a ser muchos más flexibles, sobre todo los que estamos desde el lado de la justicia, ¿no? Y desde el lado de la administración pública también, porque es tratar de resolverle la vida en criollo, ¿no? La vida a las personas, no complicárselas más. Hacer, o sea, que para ellos sea menos pesado acceder a cualquier tipo de derechos, ya sea desde tener un acompañamiento terapéutico hasta conseguir algún trámite dentro del proceso en el que sea. Entonces es esto, es derribar todas estas cosas y tratar de permitirles, allanarles el camino, que tienen un derecho especial. Tienen derecho como cualquier persona, pero también como personas vulnerables tienen un derecho especial. Bueno, a ver, Victoria, ¿qué nos querías compartir? Sí, yo entiendo por ajuste de procedimiento, tal vez ajustarlo con una perspectiva más inclusiva para los discapacitados. Bueno, bien. Entonces, lo que podemos decir es que los ajustes son aquellas... Sí, Mabe, sí. No, acá que hay otra persona, Jerónimo, que... Ah, no lo vi, perdón. Jerónimo, puede ser, ahí apareció el cartel. Hola, ¿qué tal? Perdón que no puedo poner la cámara. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, yo soy abogado particular. También soy docente, lo digo porque escucha ahí una colega que está en la UNLAM. Bueno, yo también soy docente en la UNLAM. Bueno, nada, es un gusto. Muy interesante la charla. Yo creo que este último tópico que está sugiriendo apunta desde el desempeño profesional, creo yo, a eliminar los rigurosos o los rigores de los procedimientos para una persona, digamos, como decís vos, con una capacidad diferente, siempre con el concepto de persona primero, ¿no? Entonces, creo yo que los procedimientos deberían ser menos rigurosos al momento de tratar un tema de discapacidad o de que tenga que ver con una curatela o una tutoría de una persona discapacitada. Creo que apunta a eso, el acceso a la justicia, estos principios fundamentales que tenemos en la Constitución. Me parece que apunta también un poco a eso, ¿no? Bueno, Jerónimo, gracias. Sí, permitime hacer la salvedad que nosotros... Sí, Mabel. Disculpen, como mi trabajo fundamental está relacionado con el tema del lenguaje o de los términos que utilizamos en forma cotidiana, no hablamos de discapacitado o discapacitada porque es un adjetivo. Y la persona no está absolutamente discapacitada, tiene una deficiencia. Justamente sumada a la barrera social produce discapacidad. Eso en un término, para ir acostumbrándonos, lo digo, ¿no? Nada más que en esa función. Y muy bien dijiste, Jerónimo, en el sentido de lo que significa el ajuste de procedimiento, que es muy distinto a lo que dice el artículo 2 de la Convención, que habla de ajuste razonable. Esta diferencia entre el artículo 2 y el artículo 13, que está relacionado con la justicia, está enmarcado en la observación general número 3 del Comité Internacional,
en el ajuste de procedimiento no es razonable, se le quita la razonabilidad y todos estamos obligados, los operadores judiciales o la justicia plenamente, a modificar esos rituales. Es por obligación, acorde al tipo de discapacidad y lo que la persona requiera. De allí es que surge Arajú justamente para poder modificar o colaborar en modificar ese procedimiento o el ritual judicial en relación a la persona, ¿no? Pero los términos son importantes. Capacidades diferentes tampoco. Acá voy a hacer una salvedad, una persona muy conocida en el ámbito de la discapacidad, la licenciada Ana Done, con familiares con discapacidad, en una charla en la Facultad de Derecho, en el aula magna, ella manifiesta que tiene una necesidad especial, que es la de salir con Antonio Banderas, que tiene capacidades diferentes. Es su hijo, lo que tiene es una discapacidad. Si bien fue motivo de risa, ninguno pudimos olvidar el motivo, porque capacidades diferentes tiene mucha gente. No podemos invisibilizar la discapacidad, porque lo que muestra la discapacidad es la barrera que levantamos como sociedad. Justamente ese es el punto. Por eso no hay capacidades diferentes ni necesidades especiales. Con Yael misma vimos en un juzgado, acá en provincia, en un baño, ¿te acordás, Yael? Sí, sí, me estoy riendo porque recuerdo que la foto, inclusive. Le sacamos una foto, porque el baño, en la puerta del baño decía, baño para personas con capacidades extraordinarias. Eso habla del temor de la persona que gestiona esos términos en relación a la discapacidad. No está hablando de la persona con discapacidad, habla de quién lo escribe, ¿no? ¿Quién arma ese sujeto, que en realidad es un sujeto errado, porque justamente como decía Yael, estamos hablando de personas. Y la escritura que tiende a definir necesariamente, la ley es escrita y todos son escritos, en esas definiciones es muy importante aclarar ese término de persona con discapacidad y se aclara qué tipo de discapacidad si es necesaria. Auditiva, visual, física, etcétera, intelectual o psicosocial. Pero en realidad, el ajuste de procedimiento estamos obligados, constitucionalmente en este caso. Gracias, ya perdón. No, está perfecto, está perfecto. Y bueno, justamente redondeando la idea, los ajustes son aquellas modificaciones, aquellas adecuaciones. Como decimos siempre en Adajust, es un traje a medida. ¿Por qué? Porque nosotros lo diseñamos para cada persona en particular, para cada caso en particular, para cada tipo de juicio en particular, ¿sí? Hay mucho trabajo allí previo a esa audiencia, previo a esa cámara Gesell, en el cual tenemos que trabajar para diseñar justamente el ajuste que la persona requiere. Y como dice el alto comisionado en uno de sus informes, el acceso a la justicia es un derecho fundamental en sí mismo y es esencial para proteger y promover el resto de los derechos, ¿no? El artículo 13 siempre tiene que leerse con el 12, por esto que hablábamos de la capacidad jurídica, pero también tiene que hacerlo con el 9, que nos habla de la accesibilidad y que después Mabel seguro va a profundizar más en lo que comprende a los diversos medios de comunicación, y también con el 21, con el derecho a la información. Siempre tenemos que leer al 13 acompañado de estos artículos, ¿no? Entonces los ajustes de procedimiento son un medio para hacer efectivo este derecho a un juicio imparcial. Debe tener una flexibilidad tal el proceso, ¿sí?, que tenga en cuenta esos requerimientos concretos para la participación.
Y el alto comisionado hace un poco esto que comentaba Mabel, la diferenciación entre lo que son los ajustes de procedimiento y los ajustes razonables, que los ajustes de procedimiento no están sujetos a un criterio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque estamos obligados a brindárselos, porque el hecho de que no sea proporcional cuando una persona lo requiere y no se le brinda este ajuste de procedimiento, estamos ante un hecho de discriminación por motivo de discapacidad. Entonces se deben proporcionar sobre la base de la elección libre y de las preferencias, que la persona con discapacidad nos pueda decir cuáles son esos ajustes que requiere, porque nadie mejor que la persona con discapacidad para saber qué es lo que requiere o qué es lo que necesita. Y siempre deben estar disponibles y facilitarse de manera gratuita. ¿Por qué? Porque la falta de un ajuste de procedimiento, lo único que hace son procesos pasibles de nulidad, hace sentencias que sean injustas, donde el proceso no se llevó a cabo de la manera que corresponde. Y acá voy a hacer una pequeña salvedad para comentarles un caso que a nosotros nos gusta mucho traer la práctica que nos toca a diario, porque nos parece que es la manera más gráfica de ver esto. Nos convocan de un juzgado de familia de la provincia de Buenos Aires, donde había una medida de abrigo respecto de una niña cuyos padres tenían discapacidad auditiva. Entonces se tenía que llevar adelante la audiencia y nos solicitan la participación por el tema de la barrera comunicacional que existe. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esto, nos encontramos con una mamá y con un papá que ni siquiera sabían por qué le habían sacado a la beba de los brazos en un hospital. Había pasado más de un año sin que esos papás entendieran y supieran dónde estaba su hija, ni por qué un policía se presentó, agarró a su bebé y se la llevó y no la vio nunca más. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿está bien, el ajuste para la audiencia es correcto? Sí, por supuesto, pero el ajuste tenía que haber sido brindado desde un comienzo, en ese servicio local, en esas entrevistas. Imagínense, no sé quiénes de ustedes acá, o imaginen igual la situación, siendo padres, siendo madres, que te sacan a un hijo de tus brazos y no sabes por qué y no lo ves nunca más. ¿No? Digo, entonces ahí es donde aparece verdaderamente la importancia de que el proceso judicial sea llevado a cabo con los ajustes. No estamos poniendo en tela de juicio si la medida estuvo bien o no tomada, porque eso no es materia nuestra. Si Beatriz, ¿estás levantando la mano? ¿Puede ser? Está silenciada, Beatriz. Ahora sí, perdón. Sí, porque creo que en esta parte, coincidiendo, tomando las palabras del colega de Jerónimo, creo que en este ajuste de procedimiento hay un punto que es esencial, que es el factor tiempo. Esto que usted acaba de referir con relación a esta dilación, esta demora, esto que ocurrió con esta familia, con esta bebé, también lo trasladamos a situaciones donde están adultos mayores con situaciones de Alzheimer que, independientemente de cuestiones particulares, pandemia y demás, la justicia llega tarde. La justicia llega tarde, porque no se tiene en cuenta que en las personas mayores o en las personas o en los adultos con dolencias como el Alzheimer, que es una enfermedad que va avanzando o muy lento o de manera muy violenta, deja a la persona sola y la justicia llega tarde. Y la verdad que he tenido la experiencia triste en provincia de Buenos Aires. Por eso creo que en este ajuste de procedimiento, compartiendo lo que señala Jerónimo en cuanto a ceder en la rigurosidad, creo que eso tiene que ir acompañado de una celeridad en la respuesta.
O sea, entiendo que la justicia está cargada con mucho trabajo, que la tecnología nos ha invadido a todos y nos ha por ahí hasta agobiado, pero creo que amerita el tema poner énfasis en la prontitud de la respuesta, porque la justicia que llega tarde, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, pero eso es un tema ya que creo que pasa con o sin discapacidad, el tema de la justicia que llega tarde, ¿no? Quizás en materia de discapacidad se ve o es más perjudicial en algunos casos que en otros. Exacto. Sí, sí. Exacto. Duele Sonia, más. Duele. Bueno, lo que nosotros decimos es que esas adecuaciones en materia de discapacidad tienen que estar desde el comienzo del proceso. Desde que la persona entra en una comisaría, que es el primer contacto con la justicia, ya ahí tiene que haber una adecuación. Ya desde ese momento, desde el momento en que toma contacto con una denuncia, todo es plausible a nulidad caso contrario. Se puede pedir la nulidad del procedimiento por falta justamente del ajuste de ese acto. Sí, ya es, perdón. Que esto después lo vamos a trabajar más en detalle el próximo encuentro. Creo que Sonia había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, Yael, para complementar lo que vos estabas contando de la medida de abrigo, yo trabajo en el sistema de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y también nos toca de cerca cuando ingresa algún joven con algún certificado de discapacidad, obviamente en curso, el ajuste de procedimiento de la justicia penal juvenil a veces se demora, a veces no es tenido en cuenta, hay que recurrir a muchas herramientas que no son habituales dentro de nuestro ámbito laboral, y también se presentan muchas dificultades para el acceso a la justicia del chico que está atravesando un proceso judicial por una transgresión penal. Quería agregarlo a lo que vos estabas contando de la medida de abrigo como una cuestión complementaria, que también es muy dificultosa. Igualmente dentro de la justicia en relación a las medidas de abrigo, al sistema de promoción y protección de derechos, los chicos cuentan con el abogado del niño que les provee los servicios zonales, o los servicios locales, o los centros de protección. En el sistema penal, tal vez la demora en el acceso a la información también tiene que ver con esto del ajuste del procedimiento. Seguramente, seguramente. Bueno, este caso que yo les traía, la verdad que a partir de allí hicimos un gran trabajo con la Defensoría, los papás tuvieron cada uno su letrado, participaron del proceso y la situación se revirtió y la niña fue a vivir con su padre. Así que realmente fue un caso que al menos dejó en evidencia la importancia, ¿no?, de contar con este ajuste que tan necesario se hace. Y para cerrar un poquito, y ya la dejo a Mabel con el 13, tenemos que tener presente, como decían, que los procesos tienen que ser adecuados a la edad. Nosotras trabajamos muchísimo con el tema de las cámaras Gesell en los procesos penales, cuando los niños, niñas y adolescentes resultan ser víctimas de abuso. Entonces ahí también, como yo les decía antes, para diseñar esos ajustes hay mucho trabajo previo con el profesional que toma esa entrevista previa, con quienes toman la cámara Gesell. Tenemos que recabar información, no podemos tener tanto contacto con ese niño en un principio para no revictimizar. Entonces hay mucho trabajo previo para diseñar este ajuste y la importancia de que sea tenida en cuenta la edad. El artículo 13 también nos habla de la persona como partícipe directo o indirecto, y estamos acostumbrados a que la persona con discapacidad siempre es un justiciable, ¿no? Siempre es el que viene a reclamar porque la obra social no le cubre, porque
no le salió la pensión, porque X motivo, y no lo pensamos como un operador de justicia, como un abogado litigante, como un defensor. También hay que pensar a la persona con discapacidad, parte del proceso, pero desde ese rol, ¿sí? Y cuando hablamos de las etapas preliminares, por supuesto queda contemplada, que nosotros tenemos por ley, las mediaciones obligatorias, las conciliaciones laborales y demás cuestiones. Entonces, tener presente que los ajustes de procedimiento, como decía Mabel, van desde el día 0 y se tienen que diseñar desde ese primer momento, ¿sí? Para poder asegurar la participación en igualdad de condiciones que los demás. Te dejo, Mabe, que continúes. En realidad, si bien queda poquito tiempo, tal vez te pida un poquito más ya con respecto al tema de familia, ya que hay una jueza de familia aquí que pueda dar algún ejemplo sobre nuestras intervenciones en ese punto. Bueno, ¿cuál de todas ellas? ¿Con cuál podés? Porque en la mayoría de los casos de familia los toman a él. Entonces tenemos aproximadamente 70 casos, bueno, muchos casos, en los cuales pedírselo así de golpe, yo sé que allá él debe estar buscando en su disco de hablar porque hay cientos. No, realmente uno de los puntos que nos encontramos en materia de familia es un poco este prejuicio que existe en torno a que la persona con discapacidad, que la mujer con discapacidad, porque también me gusta abordar mucho el tema de género con discapacidad, no tiene la capacidad de maternar. Entonces, a partir de ese prejuicio de que una mujer no tiene esa capacidad de maternar, surgen medidas como, por ejemplo, controles de legalidad, medidas de abrigo, solicitudes, por ejemplo, de interrupciones del embarazo que no lo hace la propia mujer con discapacidad, que lo hace algún familiar. En su momento teníamos el tema de la contracepción quirúrgica en mujeres con discapacidad. Entonces, me parece que todo eso surge, como lo decimos siempre, de esta barrera actitudinal, de estos prejuicios respecto de dónde nos paramos con la persona con discapacidad. Hay un tema que yo la otra vez lo hablaba acá con Verónica del instituto y le decía la importancia de que, por ejemplo, las sentencias de las determinaciones de determinaciones de capacidad tengan una perspectiva de género. ¿Sí? Venimos de un modelo donde hablábamos de la curatela y de la administración o disposición de los bienes y todo era en torno a los bienes y a lo económico. Pasamos a un modelo más social con un sistema de apoyo donde ya no hablamos de un sistema de sustitución de voluntades, sino de acompañamiento en la toma de decisiones. Pero todavía me encuentro con informes del cuerpo médico forense, me encuentro con informes de las asesorías periciales, de que la persona con discapacidad no está en condiciones de casarse, de que debería consultarse previo a tomar una decisión como el casamiento. No he leído una sentencia que se le brinde información a la mujer con discapacidad o se le brinden apoyos respecto a la salud sexual y reproductiva. No he escuchado ninguna entrevista en estos informes que se realizan de cuál es su proyecto de vida como mujer, cuáles son sus preferencias como mujer. Todo eso todavía no está. ¿Y por qué no pensamos en apoyos dirigidos a estas cuestiones también? El año pasado me tocó cursar, y esto permítame que lo traigo acá, pero es algo que estuve investigando y me gusta mucho traerlo, es el tema de los tratamientos de reproducción humana asistida en mujeres con discapacidad, ¿no? ¿Y qué pasa con esos consentimientos informados que deben brindarse? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Alguna vez se pusieron a verlo desde ese lugar?
Hay tantos grises, tanto vacío legal respecto de esto. Pero siempre que hablamos de sistema de apoyo, por ejemplo, ahora que Mabel me pidió cuestiones de familia, siempre me encuentro con lo mismo, que puede o no administrar bienes, incluimos ahora que puede votar o no, más allá de que sabemos que no se le puede negar el derecho al voto, todavía seguimos leyendo informes que lo dicen. Si puede, por ejemplo, sacar algún turno respecto a la salud o brindar algún consentimiento, y ahí nos quedamos. Pero nada nos habla de la mujer, nada nos habla de sus derechos reproductivos, nada nos habla de sus deseos, de sus intereses y de los apoyos que requiere. Entonces me parece que desde ahí también hay que hacer un gran trabajo, una remoción de la barrera actitudinal que tenemos y partir primero de que la persona con discapacidad y que la mujer con discapacidad puede maternar. Hace poco dimos un conversatorio con la Dirección Nacional de Adopciones y yo contaba que en lo particular soy persona con discapacidad, soy mamá, y qué importante era cambiar la pregunta de ¿podés cambiar un pañal? A decir, ¿cómo haces? ¿Qué necesitas? ¿No? Fíjense la diferencia del podés a qué necesitas. Porque del podés tengo que partir de que en realidad hay un prejuicio de que no se permite que la persona con discapacidad pueda ejercer la maternidad. En cambio, cuando yo digo, ¿qué requerís o necesitas algo? Estoy partiendo de que lo podés hacer. Y como digo siempre, ¿no? Levante la mano qué mujer no requirió un apoyo para maternar, con o sin discapacidad, en los primeros momentos. Entonces, eso es importantísimo, remover esa barrera para poder entender los procesos de familia desde otro lugar, desde otra perspectiva. Nosotros tenemos muchísimos casos y es algo que realmente nos preocupa, que se saque a los niños de la familia solo por una cuestión de discapacidad de los padres. ¿Pero por qué? No solo porque no tuvo los ajustes razonables en un comienzo, sino porque tampoco hubo un Estado presente en un comienzo. ¿Se escucha ahí, Mabel? Me quedé como tildada. ¿Me escuchan? Sí, no, ahora te escucho, pero... Ahora sí se había cortado. Sí, porque apreté sin querer el micrófono y no lo podía destildar, me quedó colgada la imagen. Bueno, entonces como yo les decía, ya te dejo, Emilio, que participes. Lamentablemente nos encontramos con muchos procesos donde estas medidas se toman en función de la discapacidad que presentan los padres, ¿no? Y la verdad es que ahí, esto es lo que estaba diciendo, no sé si se llegó a escuchar, que más allá de faltar el ajuste de procedimiento de un comienzo, porque eso también lo vemos a diario con el tema de violencia. No le puedo tomar la denuncia porque no sé lo que me quiere decir, porque no sabe en realidad lo que me quiere decir, porque tiene discapacidad, hemos escuchado. Entonces, ¿cómo va a saber que fue un abuso? ¿Cómo una persona con discapacidad me va a venir a decir a mí hablar de vagina? Estas cosas las hemos escuchado. Con esa cara de horror que veo que algunos me ponen, es la misma con la que nosotros nos quedamos cuando lo escuchamos, ¿no? Entonces, ahí también vemos que estos ajustes, como hablábamos en un principio, tienen que darse de antemano, pero para que se den tenemos que entender que la persona con discapacidad tiene derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. Emilio. Hola, buenas tardes. Sí, soy Emilio Villamayor de Lomas de Zamora. Tengo una discapacidad visual y dirijo un instituto de estudios judiciales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora desde hace varios años. Y estuve en la actividad judicial alrededor de 42 años, hasta que me jubilaron, o me jubilé, mejor dicho. Pero lo que quería introducir en lo que estás diciendo es que lo que hay que adaptar es
a la formación de las autoridades del Poder Judicial, a los magistrados y funcionarios, a atender a personas con discapacidad, porque no hace mucho, febrero de este año, una persona fue a hacer una denuncia a la receptoría del Ministerio Público de Lomas de Zamora, fue atendida por una persona que tras consultar en el interior le trajo a la persona que iba a hacer una denuncia y que era ciega un papelito donde decía el link o el enlace del Poder Judicial donde debía radicar la denuncia. Queda claro, a una persona ciega, papelito para que haga la denuncia por internet al Poder Judicial donde ella se encontraba en ese momento. ¿Dónde está el problema en todo esto? En que no está capacitada la persona encargada de atender a las personas con discapacidad. Esto es lo que hay que adaptar. La formación de los agentes judiciales, que no está en ningún lado. Que si ustedes consultan a cualquier persona, empleada, funcionaria, profesional de la salud, ¿qué diferencia existe entre un bastón blanco directo y un bastón blanco con líneas rojas? Seguramente que no la saben, porque no existe desde los organismos correspondientes una formación obligatoria, como está haciendo ahora el tema de la ley Micaela, para las personas con discapacidad. Y mucho menos, como alguien dijo por ahí, que no se encuentran los edificios del Poder Judicial, no digamos los públicos, ¿no?, adaptados para que todas las personas con diferentes discapacidades puedan ingresar a las dependencias del Poder Judicial. Esto era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Coincido con vos porque lo viví en persona como abogada. Un día, siempre lo contamos con Mabel, sí. Lío. ¿Qué dije, Jerónimo? Ay, qué lío quise, Sí, perdón. No importa. Porque Jerónimo no está importa. levantando la mano. Bueno, me hago lío, perdonen. No hay problema. Siempre comentamos con Mabel una situación en la que termino una audiencia y me dicen, doctora, ¿va a firmar? Sí, por supuesto. Y enseguida viene con la lapicera a ponérmelo en la boca. Porque mi discapacidad es que me faltan los brazos. Entonces yo me corro para atrás y le digo, no, espera. ¿Pero cómo, doctora, usted no va a firmar? Sí, claro, pero yo no firmo con la boca, firmo con los pies. Necesito una silla, permitime que me descalzo y lo firmo. ¿No? A todo esto, palabras como siempre, qué maravilla, qué increíble, qué linda letra que tenés, todos esas cuestiones que pasamos a ser seres preciosos, de amor, de luz y todo. Entonces, a lo que voy con esto, ¿no? El prejuicio del cual partimos de que todas las personas con determinada discapacidad actuamos o requerimos tal cuestión, ¿no? Muchas veces caemos en que solamente la persona con discapacidad visual lee braille, de que la persona con discapacidad auditiva con un intérprete solucione todo, de que en mi situación se firma con la boca. Por eso volvemos a remarcar la importancia de que el ajuste sea expresado también por la persona con discapacidad y sea un traje a medida. Jerónimo, ¿qué nos ibas a contar? No, ahora sí. Jerónimo, dije bien. Ahora sí, Jerónimo, ahora está bien. Ahora sí. Emilio, por favor, un gusto. Esta es mi primera intervención, en realidad iba de alguna manera como para reforzar lo que dice Emilio. Yo trabajo también aparte en la administración pública y todos tuvimos que hacer el curso de Ley Micaela. Bienvenido, porque de verdad hace a la formación que tenemos que hacer respecto a ese tópico, ¿no? Y cuando venía pensando y digo, ¿por qué no el mismo criterio para la discapacidad? Porque no solamente el Poder Judicial, en todo lo que es una estructura gubernamental, todo lo que tiene que ver con los poderes, tienen un trato
en realidad ni siquiera llega a ser destrato. No es un trato porque la gente no sabe cómo tratar ciertos temas o cómo nombrar a una persona. Esta anécdota que vos contás, perdón que lo traiga, también me pasó, suele pasar de que uno supone o lo ven con una imagen, pero si no tenés brazos, lo lógico es que escribas con la boca. ¿Me explico? Entonces, bueno, nada, esta suposición coloca a la persona que está en esa situación, la coloca a su vez en una situación desmoralizadora. No está incluida, todavía no está incluida con los criterios de inclusión que se deberían tener hoy en el 2022, ¿no? Entonces, entiendo lo que dice Emilio, comparto totalmente, yo creo que debería ser, desde lo que es el ángulo gubernamental en los tres poderes, tener la capacitación. ¿Por qué? Porque tiene que en algún momento desprenderse de esta ignorancia respecto a las personas con discapacidad. Nada, quería agregar, porque la verdad me vino al pelo la intervención de Emilio. Buenísimo. Perdón, Yael, Sí, con sí. relación a esto les quería comentar que... Cintia, ¿no? Porque estaba levantando la mano alguien más, me parece, pero a ver, no veo. No, pero esto es el 16 de julio del año pasado se dictó la ley 15.296 en la provincia de Buenos Aires que establece la obligatoriedad, así como la ley Micaela, para el tema de discapacidad. O sea que bueno, venimos con delay, pero por lo menos la ley está. Calculo que Eso quería agregar porque parte de esta capacitación que estamos brindando es un poco en respuesta a eso, por eso nos solicitaron de acá desde los estudios judiciales para brindar las capacitaciones. Pero bueno, quizás habría que reforzar un... Sí, y queda no, Cintia ya hablaste, bueno, ya está, porque quedan las manos levantadas, por eso me hago lío. No sé si quedó alguien, y si no, Mabel, ya te dejo a vos que cierres. Me aparece una mano más, pero bueno, no sé. ¿Quién es? Emilio, que no bajó la manito. Ah, ok. Bueno, más que un cierre, es un poco la apertura a reflexionar para el próximo encuentro sobre algunos temas que se tocaron hoy. Entre otras cosas, ya él dejó traslucir que las personas con discapacidad, como decía nuestro querido Pablo Rosales, no son seres angélicos y asexuados, son personas. Y como tales también cometen delitos, tienen deseos, tienen relaciones con otras personas de igual o diferente sexo. Y frente a eso también se habló hoy del tema del consentimiento. Hay situaciones en las que la persona con discapacidad ha podido consentir en una relación amorosa entre dos, y en otras en las que ha sido forzada. Esas distinciones requieren de un peritaje por parte de un equipo interdisciplinario capacitado a tal fin. No es solamente el prejuicio que generalmente se ejerce en el campo de la justicia, sobre una persona con discapacidad intelectual que haya tenido relaciones con otra persona con discapacidad intelectual. Hemos tenido casos en los cuales los padres de una de las dos partes mayores de edad, ambos, los padres de una de las partes denuncien que ha sido forzado a tener una relación. Y cuando trabajamos con la persona, algo que también se habló hoy, y es que la justicia no tiene tiempo. ¿Tiempo de qué? De indagar, de investigar y de relacionar a la persona con el hecho, de conocer su entorno, cuáles son sus perspectivas. No importa el tipo de lenguaje y comunicación que ejerza, se puede comunicar. Todo humano comunica de una u otra forma. Esta persona, en ese caso, en este uno de los tantos casos, porque no fue el único, de similares condiciones, ha ocurrido que los dos habían consentido, pero los padres de una de las partes decían, pero en mi casa esas cosas no se enseñan ni se hablan, olvidando que las hormonas funcionan igual, no tiene que ver con la discapacidad
sino con el desarrollo humano natural. En este caso, bueno, ¿quiénes son? También una parte sumamente importante, el cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense, de quien depende todo operador judicial, es el que más capacitado tiene que estar en estas nuevas modalidades de encarar lo que significa socialmente hoy la discapacidad. El cuerpo médico forense, desde luego, tiene una preparación académica fundamental y además muchos de ellos siguen estudiando de por vida. Pero algo que ya él comenzó a hablar de los 3 modelos de la discapacidad, de prescindencia, del modelo médico y del modelo social. Un modelo no descartó al otro. Los 3 funcionan simultáneamente. No es que un modelo descartó al otro. Mucha gente sigue prescindiendo de las personas con discapacidad. Se realizan abortos cuando se conoce que puede haber la posibilidad de tener un hijo o hija con discapacidad. Eso también es una forma de prescindencia. Abandonos de niños o niñas con discapacidad. Esa es una mirada y una perspectiva. La otra, la del modelo médico, sigue vigente. Padres y madres que quieren que su hijo, entre comillas, sea normal, porque no es el hijo soñado o la hija soñada, en lugar de estar de pronto, esto desde nuestra mirada, de pensar cuáles son las barreras y que esa sociedad sea la que permita ese ingreso de una nueva forma de convivencia, ¿no? Uno del sistema de justicia refleja los valores de las sociedades en las que nos encontramos integrados. Si la justicia no es la que determina de qué modo se puede solucionar ese conflicto, justamente las leyes indican qué se permite y qué se prohíbe. Pero el cumplimiento lo hacen los operadores judiciales, ni más ni menos. Las leyes están, el tema es cómo las aplicamos. El tema del consentimiento para nosotros es algo de lo cotidiano, la reflexión y el trabajo constante del consentimiento. Cuando decimos que alguien firma, una persona con discapacidad intelectual o una discapacidad como la auditiva también, que como dijo Yael, se presupone que con la lengua de señas o con la lectoescritura se subsana la barrera. Es desconocer el tipo de discapacidad. En ese caso, cuando firman, ¿tiene noción de la importancia de esa firma? De las repercusiones que puede tener ese acto. ¿Qué significa? ¿Alguien se lo explica? No, simplemente se hace. Cuando son testigos, nosotros tenemos en muchos casos personas con discapacidad que son testigos de algún hecho, de algún ilícito en su hogar, o incluso testigos de otra persona con discapacidad que ha cometido un homicidio. En esos casos, ¿quién determina que está en capacidad de declarar? Ningún juez, ningún fiscal, ni ningún defensor va a ir en contra de un dictamen del cuerpo médico. Y acá es donde nosotros trabajamos profundamente con el equipo interdisciplinario, justamente en un ámbito en el que son los que se erigen la autoridad para determinar la capacidad jurídica nuestra, toda, de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, hay ciertos parámetros que están modificándose. Nosotros trabajamos con un cuerpo de psiquiatras muy interesante, la mirada que van tomando sobre lo que la academia en su momento remarca. Pero bueno, la relación medicina y justicia nunca se va a divorciar. Siempre va a estar presente. Una depende de la otra en alguna medida. Desde luego que los avances médicos siempre son bienvenidos. Lo que no puede ser es que la medicina sea el eje social
para la persona con discapacidad, ¿no? Nosotros tenemos que desenmarañar toda esta trama de lo que significa la sociedad para que se pueda dar ese ajuste de procedimiento en las personas con discapacidad. Voy a contar para cerrar, si les parece, un caso que tuvimos en una provincia, en la provincia de Mendoza, que es el caso de una persona con discapacidad intelectual que el hermano de la persona con discapacidad intelectual solicitaba ser donante de un riñón. El que solicita la donación es médico nefrólogo. O sea que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo con su propio cuerpo. El hermano, el supuesto donante, con síndrome de Down. En este caso, el hermano con síndrome de Down, cuando es entrevistado por el juez, simplemente por verlo, dijo, él no puede tomar la decisión si dona o no. En ese caso, la intervención de Ada Jusi con una de nuestras más queridas profesionales que hoy no nos acompaña, lamentablemente, bueno, falleció en este último año, y trabajaron durante 2 días con esta persona para poder evaluar el tipo de comunicación que tenía, qué tipo de vida llevaba y que él tomase su propia decisión. Bueno, se llegó al punto de que le faltaba información al donante. Le faltaba información para tomar la decisión. Simplemente se le había preguntado, ¿vos querés donarle el riñón a tu hermano y nada más? Y él decía, a mi hermano no le puedo negar nada, pero no era la respuesta adecuada porque no partía de una reflexión, sino de algo emocional. Bueno, finalmente, cuando él conoció cómo eran los detalles de lo que significaba una ablación de órganos, simplemente dijo, no lo sé, lo voy a pensar. Esa respuesta no sabemos si es la adecuada o no, pero sí sabemos que surgió después del apoyo. ¿Y cuál fue el apoyo? Información. Información que él pudiese comprender, información que él pudiera elaborar y poder decir qué sentía y qué quería hacer. Eso es lo que se debe hacer en todos los procedimientos. Sé que es difícil, pero tampoco hay tantos juicios en relación a personas con discapacidad como para no tomarse ese momento. Pero sobre todo porque la justicia como un eje social lo debe hacer, sobre todo para aquellas poblaciones más vulnerables. Bueno, quedamos a disposición y para todos los que quede para la próxima, de toda la parte comunicacional, vamos a estar nuevamente con Yae y hablar de procedimientos exactamente. ¿Alguna? Muy bien, si alguien tiene alguna consulta, acá veo la mano levantada de Emilio Villamayor. No sé, Emilio, si querés tomar el micrófono, ¿tenés algo para comentar? Por lo pronto, tenemos acá saludos y felicitaciones por este encuentro por parte del público. Bueno, creo que no tenemos... No, acá perdón, está. Quedó Bien. la mano... quiero felicitar a los responsables de esta actividad, pero no, quedó la mano levantada de antes, así que nos vemos en la próxima. Bueno, entonces, si no hay más consultas, podemos ir cerrando. ¿Les parece, Mabel, Yael?
y con el compromiso de encontrarnos nuevamente el próximo 22 de junio, también a las 14:30 horas. Bueno, y déjame brindar los teléfonos por la consulta que nos había comentado esta chica de su mamá y demás. 5300, 4000, internos 78348, 349, 3754. No sé si me deben faltar algún interno más. Y si no, nos puede escribir por adajus@jus.gov.ar. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, nos Gracias. encontramos el 22 El entonces. próximo Gracias. eso es Bueno, muchas puro gracias. caso. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, hasta la Muchas próxima. gracias. Adiós. Adiós. Gracias, muy interesante. Hasta luego. Gracias.